Buenas tardes, comunidad moquegüana. Estamos en este año 2021 en el tercer conversatorio regional La Educación Moquegüana en el Bicentenario. Les saluda la Gerencia Regional de Educación de Moquegua bajo la Dirección de Gestión Pedagógica y los invitamos a compartir en las redes sociales el conversatorio del día de hoy. Vamos a tratar el tema Iniciando con Optimismo el año escolar 2021. Así que por favor compartan el enlace en las redes sociales para que seamos más docentes los que podemos participar. Ya estamos compartiendo. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro tercer conversatorio, como les indicaba, siempre bajo la Dirección de Gestión Pedagógica, regidos por la Gerencia Regional de Educación, iniciando con optimismo el año escolar 2021. El equipo organizador, nuestro gerente, el magíster Julio César Bernedo Soto, gerente regional de Educación de Moquegua, la magíster Ingrid Livia Jiménez Mamani, directora de Gestión Pedagógica, y el equipo de especialistas de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Gremo les dan la bienvenida. Vamos a saludar a la especialista Karina Ramos, especialista de nivel primario, para que nos indique las partes del conversatorio del día de hoy. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo está, profesora Siboney? Buenas tardes a toda la colectividad moquegüana que el día de hoy nos está acompañando en este tercer conversatorio regional de educación moquegüana en el Bicentenario. El día de hoy tenemos una tarde muy nutrida, tenemos bastantes acciones. Vamos a empezar la primera parte con lo que es la evaluación diagnóstica, un tema bastante solicitado por nuestros docentes, nuestros colegas, ya que hay expectativas, hay dudas que absolver, y para ello nos está acompañando el licenciado Luis Vázquez del Ministerio de Educación, especialista, quien va a tener todas estas experiencias que nos va a compartir y cómo es que vamos a realizar, de qué trata en sí esa evaluación diagnóstica. En la segunda parte tenemos para compartir también una semana del Bicentenario. Va a estar a cargo de la especialista de la Gerencia Regional de Educación, la profesora Sonia Castro. Nos va a dar unos detalles de cómo estamos preparando este Bicentenario que ya tenemos prontito con nosotros. En la tercera parte está lo que es Gremo Informa. Y finalmente tenemos unos saludos de parte de las UGELES que nos están acompañando también el día de hoy. Entonces vamos a dar ya inicio y pasamos con Miguel. Adelante, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros compañeros. Quiero dar la bienvenida a nuestra directora de gestión pedagógica, a nuestra profesora Ingrid Jiménez Mamani, quien tiene a cargo la bienvenida en este conversatorio. Muy buenas tardes, profesora Ingrid. Muy buenas tardes a todos y a todas los equipos de gestión pedagógica de las UGELES, a nuestro estimado ponente el día de hoy también, a don Luis Vázquez, y a toda la teleaudiencia que siempre nos acompaña aquí en estos conversatorios regionales, que este año ya es el tercer conversatorio, sobre todo para decirles de que vamos a empezar un servicio educativo este año con un buen retorno del año escolar, con mucho optimismo, ¿no? Por eso es de que el lema que nosotros tenemos es iniciando con optimismo el año escolar 2021, siempre con una sonrisa al lado de nuestros estudiantes, al lado de nuestros docentes, porque yo creo de que si nosotros no nos emocionamos, no aprendemos. Eso es lo que tenemos que trasladar a nuestros estudiantes. Y bueno, en este marco de muchas expectativas e inquietudes que también tienen nuestros maestros y nuestras maestras, es que nosotros queremos darles la cordial bienvenida y sobre todo a todas las comunidades también educativas que la integran,
pieza importante y fundamental, que son los padres de familia y madres de familia, que también nos acompañan en estos conversatorios. Bueno, los dejo vamos a continuar también, si me dejan también participar dentro de lo que es el proceso, pero quisiera agradecerles a todos ustedes por estar presentes y participar de este tercer conversatorio regional en la educación moquegüana en el Bicentenario. Gracias. Muchas gracias, profesora Ingrid. Entonces tenemos para dar el pase para dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy, iniciando con optimismo el año escolar 2021. No, Karina, tenemos muchas expectativas para el presente año, por ejemplo, ¿y cómo iniciamos el año escolar 2021? Así es, profesora Siboney. También, ¿qué expectativas tienen nuestros maestros y estudiantes para retomar este año que es complementario? Y justamente, ¿cómo será la evaluación? Por esa razón, tenemos aquí presente al licenciado Luis Vázquez, responsable del equipo de fortalecimiento de competencia de la IGEBER, quien va a trabajar con nosotros la evaluación diagnóstica. Tenemos un año atípico, decíamos, en el 2020, lo estamos continuando este año. Tenemos información de los estudiantes sobre su portafolio del estudiante que trabajó en el año 2020. Tienen que presentarlo ahora. ¿Cómo lo van a presentar? En forma virtual. ¿Qué va a hacer el docente con el portafolio? ¿Qué va a hacer con las carpetas de recuperación? Entonces, eso es lo que estamos esperando que nos pueda resolver el licenciado Luis Vázquez, a quien le damos la bienvenida y buenas tardes. Bienvenido a este espacio moquegüano. Gracias, Siboney. Gracias, Ingrid Jiménez, por la invitación a este conversatorio moquegüano, ¿no? Y espero que lo que desarrolle en esta pequeña ponencia les sirva y les sea de utilidad para el trabajo del inicio del año. Voy a presentar entonces el PPT que tengo. Sí, adelante, por favor. Vamos entonces alistando las redes sociales, sigamos compartiendo. Tenemos especialistas también en la sala para que podamos estar atentos y no repetir las preguntas y ser concisos también en ellas. Y aquí volvemos a presentar al licenciado Luis Vázquez, responsable del equipo de fortalecimiento de competencias de la DIGEBER. Lo dejamos. ¿Ven la presentación? Sí se ve. Ya, entonces empezamos. Ya, yo quisiera partir de la planificación en el proceso de la consolidación, porque la planificación está muy ligado a lo que ustedes han venido trabajando con el tema de la evaluación diagnóstica. ¿Y qué tiene que ver entonces esta planificación y también la evaluación diagnóstica en este proceso de inicio de año? Es algo que solemos hacer, pero ahora se hace mucho más importante hacerlo por dos razones. Por un lado, ¿por qué estamos hablando de consolidación en este 2021? Y estamos hablando de una consolidación porque el año 2020 ha sido un año muy atípico, como decimos nosotros, ¿no? Por la pandemia. Por un lado, hemos tenido estudiantes con ingreso tardío, ¿no? Sin conectividad, ¿no? Se ha dado un ausentismo escolar bastante pronunciado, y lo que sí encontramos son brechas, ¿no? Que necesitamos nosotros tratar de acortarlas para que el año, se pueda recuperar en cuanto a aprendizaje de los estudiantes. Y es que, entonces la consolidación está mirada en razón al año anterior, ¿no? Al año 2020. Y es que, porque si entendemos la competencia como un desarrollo continuo, ¿no? No podríamos hablar de consolidación, en cierta manera, porque lo que estaría en contra de la concepción misma de competencia que tiene la descripción de la competencia en el currículo. Sin embargo, sabemos también que, si bien la competencia es un continuo, tiene una marca, ¿no? Por niveles, ¿no? Que lo describen en una progresión de complejidad.
Y estos son los estándares, ¿no? Los estándares están descritos por niveles, ¿no? Y son como marcas, hitos, tópicos, ¿no? Que nos dicen, digamos, dónde se espera que el estudiante, digamos, muestre determinados desempeños, ¿no? Entonces, estas descripciones de niveles, ¿no? Están ciertamente correspondidos con el grado, en el ciclo en el cual se encuentran los estudiantes de determinados grados de la educación básica. Y entonces, ¿qué ha pasado ahora? Ha pasado que nosotros tenemos que la brecha entre lo esperado en el estándar, ¿no? O sea, en el nivel de complejidad que se espera que el estudiante transite, ¿no? Está más acrecentada. Entonces, es necesario, ¿no? Identificar entonces esa brecha de aprendizaje que los estudiantes tienen respecto al estándar. Y entonces, por eso es importante, ¿no? Trabajar una evaluación diagnóstica. Por eso ha sido importante también trabajar una carpeta de recuperación, ¿no? Porque va a permitir, en cierta manera, tratar de alinear o, en otro caso, determinar cuál es el grado de desempeño que tiene el estudiante para poder, a partir de ahí, darle los andamiajes y soportes necesarios para que puedan lograr los aprendizajes deseados, ¿no? Pero eso también va a permitir, ¿no?, que acompañar y darle una retroalimentación específica necesaria, ¿no?, de cada estudiante que requiere para poder lograr, ¿no?, el óptimo de lo que estamos esperando como resultado de aprendizaje. Entonces, esa es la necesidad, digamos, de todo esto, de por qué hablamos de consolidación, de por qué la necesidad entonces de hablar de evaluación diagnóstica con mayor énfasis, porque quienes hemos estado en aulas, ¿no?, y hemos asistido en las aulas, siempre al inicio de año teníamos una evaluación diagnóstica. Pero nuestra evaluación diagnóstica era mucho más abierta, ¿no?, más genérica, ¿no? No miraba mucho, digamos, en detalle por dónde está la progresión del estudiante respecto a la competencia, ¿no? A veces no lo miramos así. Y ahora el énfasis, ¿no?, la fuerza que le damos a esta evaluación diagnóstica es justamente poder mirar, ¿no?, cuál es el estadio, ¿no?, de progresión en el que se encuentra el estudiante para poderlo ayudar. Ese es el propósito. Por eso es todo esto, esta movilización respecto al proceso de consolidación, al hecho de instrumentalizar con ciertas herramientas para que pueda el docente hacer una evaluación diagnóstica. Y entonces eso nos pone en una situación, es decir, lo que en realidad estamos planteando es hacer una planificación desde el nivel real de aprendizaje de los estudiantes. Y por un lado, digamos, eso va acompañado también con la nueva propuesta que está o que se ha elaborado a partir de las herramientas de Aprende en Casa, ¿no? El Aprende en Casa, por ejemplo, ahora se ha trabajado por guías, ¿no?, por ciclo, ya no se describen por grados, ¿no? Entonces, de esa manera permite hacer descripciones más amplias, donde el docente, si ve que el estudiante, ¿no?, para determinados procesos todavía no tiene el desempeño esperado, va a generar ciertos andamios para que lo pueda realizar. Pues la idea es que el estudiante, digamos, vaya alcanzando, ¿no?, el logro de aprendizaje o la complejidad del aprendizaje que se espera para poder, digamos, dar continuidad a complejidades mucho más complejas, ¿no?, y que corresponden al esperado de ese grado que tiene el estudiante. Y entonces, esta planificación, entonces, desde el nivel de real de aprendizaje supone, ¿no?, que vamos a partir de una información que se recoge a partir de la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque necesitamos saber entonces cuál es el nivel real de progresión, de desempeño, de actuación que tiene el estudiante respecto a las competencias. Y es por eso, ¿no?, por eso le llamamos planificación desde el nivel real, ¿no? Porque nos va a permitir, ¿no?, a partir de ello, de tener ese diagnóstico, ¿no?, de saber qué es lo que necesita el estudiante, qué es lo que ha logrado y qué es lo que le falta lograr, ¿no?, poder trabajar entonces en razón
a esas necesidades individuales, ¿no? Y poderle dar esos soportes específicos para el desarrollo de la competencia. Y en razón a ello, ¿no? El docente empieza a personalizar, a mediar de manera particular, ¿no? En el estudiante, y eso da un aporte de adecuación, ¿no? En razón a la necesidad propia del estudiante, ¿no? Y ese es este sentido, digamos, esta repercusión que tiene, digamos, el hecho de hacer evaluaciones diagnósticas, el hecho de mirar el aprendizaje y, en todo caso, la actuación del estudiante respecto a la competencia. Y esto responde también al hecho de la planificación, ¿no? Que está centrada, ¿no? En el aprendizaje del estudiante. Digamos, la evaluación centrada en el aprendizaje del estudiante implica que el docente, ¿no? Identifique logros que está teniendo el estudiante, pero también las dificultades, ¿no? ¿Por qué el estudiante no localiza información que es distante o no relaciona información que compite, ¿no? O por qué no puede inferir analogías, ¿no? Que es parte de la competencia de construcción del significado, por ejemplo. Entonces, esta idea de poder tener esta evaluación centrada en el aprendizaje permite justamente recoger estos procesos cognitivos, ¿no? En los cuales el estudiante está teniendo ciertas barreras y que necesita mejorar. Y que el docente acompaña a que este estudiante, digamos, logre desarrollar estos procesos cognitivos para poder, digamos, actuar de manera eficiente en el desarrollo de la competencia. Entonces, lo que se busca en realidad es que el estudiante en algún momento diga: profesor, ¿cómo puedo mejorar, ¿no? Aquello, ¿no? ¿Cómo puedo lograr hacer esto, ¿no? Y entonces, y el docente, digamos, sea este acompañante que brinda oportunidades para que él pueda, digamos, cumplir el reto planteado con la complejidad planteada. Esa es, digamos, también otra parte, digamos, otra parte de la concepción que enmarca esta idea de por qué mirar la evaluación centrada en el aprendizaje. Bien, y entonces acá viene algo que ustedes han trabajado bastante, me decía Sibonet, ¿no? En Moquegua. Ustedes han, por ejemplo, preocupados porque tuvieron un año muy atípico. Por ejemplo, trabajaron la carpeta de recuperación, ¿no? Es más, han hecho todo un trabajo muy sostenido para que los estudiantes puedan tener a la mano, ¿no? Esta carpeta de recuperación que pueda, digamos, ayudar al estudiante a, de manera autónoma, lograr este aprendizaje. Pero algo que ustedes han descubierto también, digamos, y por eso sirve, digamos, por eso sirven estas herramientas como material también diagnóstico. Diagnóstico para mirar el aprendizaje, pero también para ver ciertas condiciones, ¿no? Para el aprendizaje. Por ejemplo, me comentaba ella que cuando se dieron las carpetas de recuperación, ¿no? La idea de la carpeta de recuperación era para que los estudiantes pudieran trabajar de manera autónoma el desarrollo de las mismas. Sin embargo, somos conscientes, ¿no? Y ustedes han recogido esa información de manera ya práctica, que los estudiantes no tienen todavía ese aprendizaje autónomo. Son heterónomos, es decir, necesitan el acompañamiento, ¿no? De generarle corresponsabilidad para poder desarrollar la carpeta de recuperación. No lo hacen por sí mismos, sino si no están regulados, ¿no? No lo va a hacer. Y por eso ustedes han mediado para que esta carpeta de recuperación pueda lograr ese proceso, ¿no? Luis, disculpa Sí. que te corte un momentito. Creo que no estamos pasando las diapositivas. Seguimos en la número 1 para poder continuar. Ya, yo estoy en la diapositiva que estaba hablando, espérate. Déjame, no sé qué cosa está pasando entonces. Sí, vas ubicando una por una. De paso que vamos haciendo como un recuento. Ya, a ver. ¿Se ven las diapositivas que estoy pasando o no? Estamos en la primera diapositiva en asistencia. Sí, en la primera diapositiva. A ver, voy a finalizar la presentación. Creo que si lo pongo cuando lo pongo ¿y ahora sí lo ven? Sí, ubicando el cursero en la diapositiva, estamos observándola. Ya.
Es que cuando lo pongo en presentación y está ocurriendo, creo que no corría. Ya, a ver, entonces, esto es lo que yo les hablaba, digamos, del por qué la relación entre planificación y el proceso de consolidación, ¿no? Entonces les señalaba todo este año atípico, ¿no? Del ingreso tardío, de la falta de conectividad, del absentismo escolar, ¿no? Y que esto ha generado brechas, ¿no? Mucho más variedad en el aula, ¿no? de la actuación del estudiante respecto a la competencia, ¿no? Entonces, ahora es muy probable que una escuela sea mucho más heterogénea en razón al desarrollo del aprendizaje. Y entonces, cuando le decía, ¿por qué señalamos consolidación, ¿no? Porque estamos hablando la relación, digamos, de la actuación que ha tenido el estudiante en el 2020 respecto al 2021. Porque ahora estamos en otro grado, todos los niños están en otro grado, ¿no? Sin embargo, sabemos que también los procesos de aprendizaje, del desarrollo de las competencias, no ha sido el esperado, ¿no? Y entonces hay que identificar claramente esa brecha, ¿no? ¿Qué le falta al estudiante respecto a la competencia para poderlo ayudar y que pueda, digamos, no tener dificultades en el desarrollo de las competencias más complejas que tienen que ver con este 2021? Y va en el hecho, digamos, ¿y por qué decimos eso? Porque la descripción de la competencia que tenemos nosotros ahora en el currículo es una competencia de menor complejidad a mayor complejidad, pero es un continuo. No es que yo tenga unas descripciones de competencia en un nivel y en el nivel 2, por ejemplo, y en el nivel 4 son otras descripciones. No, es sobre las mismas dimensiones, sobre las mismas capacidades, lo que se describe, digamos, se tocan el mismo tópico de la dimensión de la competencia, ¿no? Pero con mayor complejidad. Pero es un continuo. Entonces, y es por eso que podríamos hablar, digamos, de que yo trabajo bajo un mismo tema, puedo trabajar, digamos, esta gradualidad de la complejidad de la competencia, y entonces donde yo brindo ciertos andamios para que el estudiante logre el aprendizaje. De eso se trata, ¿no? Se trata de poderle dar esta oportunidad al estudiante para que pueda lograr el aprendizaje esperado, ¿no? Y pueda también transitar en el nivel de complejidad mayor que se espera en este 2021, ¿no? Esa era la diapositiva 2. La diapositiva 3, un poco lo que hacía era un resumen, ¿no? Digamos, de lo que estamos haciendo en realidad es una planificación del nivel real del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y que eran los 4 tópicos que ya antes había señalado. En esta lámina 4, ¿no? Básicamente lo que les decía a ustedes era esta apuesta de la planificación por la evaluación central en el aprendizaje, donde el rol del estudiante, del docente, es identificar logros, pero también dificultades, para dar ese soporte, este acompañamiento, para que el estudiante vaya mejorando en la consolidación de sus aprendizajes. O, yo diría, en el desarrollo de la competencia. Y yo me había quedado, acá estaba hablando un poco del contexto en el cual ustedes han trabajado, ¿no? Fuertemente, ¿no? Y es que estas herramientas, estos reportes, estas evidencias, ¿no? Permiten el anecdotario, la carpeta de recuperación, el portafolio, el registro de SACHIE, ya es información que va a ayudar al diagnóstico, ¿no? Por un lado, yo tengo una carpeta de recuperación, como les decía, que me da una información no solamente sobre el aprendizaje, sino también me da una información sobre el contexto del aprendizaje, ¿no? Por un lado, sabemos que esa carpeta de recuperación, digamos, como le decía, tenía un diseño para que se trabaje de manera autónoma, ¿no? Y nos damos cuenta que muchos estudiantes no tienen ese aprendizaje autónomo, ¿no? Más bien tienen un aprendizaje heterónomo, ¿no? Es decir, necesitan del acompañamiento, ¿no? Fuerte, sostenido, ¿no? De un padre de familia o de un docente o de un tutor para que pueda autorregularse. Si no, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ahí ya tengo una información, digamos, de contexto. Pero que de alguna manera, si yo lo extrapolo a la condición, digamos, del aprendizaje en Aprende en Casa, a distancia,
en el escenario a distancia, me doy cuenta que debo trabajar con padres de familia, ¿no? O con la familia, en todo caso, ¿no? Para poder, digamos, pedirles, solicitarles, ¿no? Que den este acompañamiento, este seguimiento al estudiante, ¿no? O que el docente medie regularmente con este estudiante porque él no tiene esta capacidad de autonomía para el aprendizaje, ¿no? Entonces, como digo, indirectamente ya la carpeta de recuperación a ustedes ya le ha brindado cierta información, ¿no? De ese tipo, ¿no? De contexto de aprendizaje para poder ustedes mirar, digamos, de pronto en qué contextos esto es mucho más complejo, ¿no? O menos logrado, y en otros sí está más logrado, ¿no? Entonces, pero además la carpeta de recuperación nos advierte, digamos, si es que el estudiante también ha sido capaz de dar cuenta, ¿no? De estos de las competencias que estaban previstas o descritas en esas experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí también tengo otra información más, ¿no? El tema es qué tanto sé leer, ¿no? Yo como docente, la actuación del estudiante respecto a los retos trabajados en esas experiencias de aprendizaje. Es decir, determine bien los criterios, ¿no? Porque esos criterios están relacionados con las competencias. Entonces, eso también, digamos, si tengo eso bien anclado, bien correspondido, probablemente voy a tener una buena información de la actuación del estudiante respecto a su desempeño en razón a la competencia. Y ustedes me dirán, ¿y para qué me sirve el registro del CHAGIE en la evaluación diagnóstica? Me sirve para tener también un amplio espectro, digamos, de cómo está el aula, ¿no? Respecto al registro, digamos, de logrado o no logrado, en razón a la competencia, ¿no? Entonces, yo puedo tener, digamos, no tengo una información cualitativa, pero sí tengo una información, digamos, representativa de en qué porcentaje de estudiantes tengo, digamos, como competencias logradas y en qué no. Digamos, dónde están, digamos, en los supuestos, los problemas más álgidos respecto a las competencias. ¿Qué competencias, digamos, son las que menos ha trabajado el estudiante y que voy a necesitar mayor acompañamiento? Y eso, digamos, lo puedo afinar más esa información, ¿no? Y de repente, digamos, no tengo todo el tiempo para aplicar pruebas diagnósticas, pero me puedo enfocar a partir del registro general del CHAGIE, digamos, esta información general, decir, bueno, veo que las competencias que están relacionadas con el área de matemática son las que más dificultades han tenido los estudiantes para trabajar, ¿no? O indican menos logros esperados. Entonces, priorizo, por ejemplo, pruebas diagnósticas para ver las competencias, evaluar las competencias sobre estas áreas, ¿no? Sobre otras que de pronto tengo mayores logros esperados, ¿no? Porque también es real que, digamos, no voy a poder aplicar evaluaciones diagnósticas a todo el universo de estudiantes que tengo, ¿no? Ni tener información de todas las competencias que tengo, ¿no? Entonces yo tengo que, por eso me sirve mucho, digamos, qué tanta información tengo para poder yo recuperar información más fina, porque eso es lo que me va a dar la evaluación diagnóstica, es una información más fina, más detallada, ¿no? De cuál es el nivel, digamos, y la dificultad de aprendizaje que tiene el estudiante respecto a la competencia, ¿no? Pero esta información del portafolio, del anecdotario, ¿no? Sí me permite tener, digamos, hacer un balance de panorama, digamos, de condiciones, ¿no? Y de ciertos rasgos de la condición del progreso del estudiante para luego determinar a partir de ahí con qué empiezo la evaluación diagnóstica, ¿no? Y tener más información de mayor detalle. Entonces, no vayamos a decir, bueno, ahora toca aplicar evaluaciones diagnósticas, ¿no? Y lo aplico, así sin más. Reflexionen sobre qué instrumentos ustedes tienen primero sobre la situación de aprendizaje de los estudiantes. En razón a eso, ¿no? Ustedes vean, digamos, dónde es que van a
a priorizar la aplicación de pruebas diagnósticas. ¿Con qué empiezan, no? ¿Qué empiezo primero, qué empiezo segundo, no? Porque la idea es que ustedes poco a poco van teniendo un registro cualitativo, ¿no?, de la descripción de la competencia. Y ahora voy a ir justamente a eso para que ustedes, o sea, ¿qué connota una evaluación diagnóstica en específico, ¿no?, para que ustedes tengan más o menos en cuenta, cuando vean también su carpeta de recuperación, ahora que ustedes las quieren analizar con mayor detalle, ahora que viene el docente, ¿no? Porque también en la carpeta de recuperación, si el estudiante lo ha resuelto, ya brinda una información de actuación, de desempeño respecto a la competencia, ¿no? Y acá algo muy importante que tiene que para mí es fundamental cuando veamos evidencias, ya sean evidencias de la carpeta de recuperación, evidencias de las guías de aprendizaje, ¿no?, o evidencias de las experiencias de evaluación, ¿no? Es importante tener la evidencia, como es esta infografía, pero también tener el descriptor, ¿no?, del desempeño, del criterio sobre el cual quiero evaluar la evidencia. No es suficiente solamente tener el producto. El producto solo no me da mucha información, porque yo voy a poder evaluar un producto en contexto, ¿no?, en un contexto concreto de una situación de aprendizaje, con un determinado, digamos, criterio sobre el cual planteo la complejidad y la actuación del estudiante, ¿no?, para que ponga en juego las competencias que se están planteando trabajar, ¿no? Y por otro lado también pongo descriptores específicos sobre los cuales va a actuar el estudiante. Entonces, porque cuando tenga que describir este producto, ¿no?, lo voy a describir en razón a esos criterios, ¿no? Entonces, el estudiante logra, por ejemplo, extraer las ideas centrales del texto leído para plasmarlo, del texto leído de un texto académico, para plasmarlo con un lenguaje coloquial para estudiante del sexto grado, logra hacer eso, digamos, logra adecuar el lenguaje o no logra adecuar el lenguaje, logra localizar información, relacionarla por el grado de importancia y discriminar ideas principales y ideas secundarias para dar cuenta, digamos, en esta infografía. Entonces, si yo no tenía esos criterios, y si yo cuando, digamos, si ese criterio yo digo, sí, o sea, el estudiante ha extraído 2 ideas principales, pero las otras 4 que describe como puntos, digamos, de protocolo de seguridad son ideas secundarias, por ejemplo. De eso, entonces, pero eso yo lo debo describir, justamente, ¿no? Por eso digo que el estudiante no ha logrado extraer 2 de las ideas principales, pero las otras 4 son ideas secundarias. ¿Se dan cuenta? Aun cuando el texto está diagramado, ¿no?, con los protocolos de seguridad, pero respecto al criterio que le planteé para extracción de información no lo ha hecho, ¿no? Y por eso digo que todavía, digamos, el estudiante no discrimina, ¿no?, entre ideas principales y ideas secundarias, por ejemplo, ¿no?, en el texto. No logra abstraer esas ideas principales del texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sin el descriptor del desempeño, ¿no?, que me genera el criterio de la actuación en el producto, ¿no?, no voy a poder yo, digamos, hacer descripciones sobre la actuación del estudiante. Entonces, cuando yo quiera tener, digamos, una evidencia completa, debo tener el producto, esta infografía, descrita, en la que se describa qué es lo que hizo el estudiante y qué es lo que no logra hacer el estudiante. Y eso es lo que brinda información cualitativa a un docente que recibe, por ejemplo, un portafolio. Si yo recibo solamente el producto, yo no sé si esas ideas son las ideas extraídas del texto que se le dio al estudiante, si él adecuó la información o no adecuó la información. Entonces, puede estar muy bonito, puede estar muy bien diagramado, puede tener ideas resaltadas, ¿no? Porque sí, tiene un concepto de qué son ideas principales, centrales, ¿no?, para
dar cuenta de los protocolos de seguridad. Pero estas son las ideas centrales, las ideas principales del texto que leyó, no lo sé. Pero si tuviera yo un descriptor de esta actuación, porque el docente sabe en qué situación de aprendizaje lo planteó o de evaluación lo planteó, qué tipo de texto le planteó, entonces él va a poder hacer la descripción detallada que un docente que no ha tenido esta experiencia de evaluación con ese estudiante, al tener la descripción y el producto, va a poder decir, sí, efectivamente, este estudiante todavía, digamos, no discrimina las ideas principales de la actividad secundaria, por ejemplo, ¿no? Ya, por eso digo, para esto, digamos, es importante, ¿no?, que cuando ustedes trabajen, ¿no?, o planteen trabajar, por decir, ahora que hay más libertad de trabajar materiales de Aprende en Casa, es decir, yo puedo tener el material de Aprende en Casa como un referente, y la región decide sacar sus propios materiales porque considera que puede generar contextos de situaciones de aprendizaje mucho más pertinentes al ámbito en el que actúan los estudiantes. ¿Ok? Pero si voy a hacer eso, ¿no?, yo tengo que tener claro, digamos, con qué intencionalidad, ¿no?, voy a generar esta experiencia de aprendizaje, ¿no?, cuál es el reto que voy a esperar y cuáles son los criterios, ¿no?, de actuación que yo espero que el estudiante realice para obtener ese producto. Porque sobre esos criterios, ¿no?, yo voy a generar mis criterios de evaluación, ¿no? Y una vez cuando tengo el producto, yo docente puedo hacer una descripción de la actuación del estudiante, no del criterio, sino de la actuación del estudiante en razón al criterio. Entonces, ese es lo importante de ese trabajo. Por ejemplo, otro elemento que debemos tener, digamos, nosotros como un elemento importante para establecer retos, ¿no?, y con ello evaluar las pruebas diagnósticas, ¿no?, o los productos, si quieren, de evidencia de aprendizaje de los estudiantes, ¿no?, es tener estos dos elementos claros entre el criterio y la exigencia, ¿no? Como ya les había dicho, ¿no?, los criterios plasman, digamos, ¿no?, están relacionados a la competencia, ¿no?, y son descriptores en contexto. Es decir, cuando hablo de descriptores en contexto ya lo determino, ya lo describo, determino el criterio, digamos, en razón a la experiencia misma que viven los estudiantes. En este caso, por ejemplo, los estudiantes están teniendo una experiencia en razón a el cuidado, ¿no?, y el cuidado de los animales domésticos, ¿no? Y entonces, ¿no?, ese es el contexto, ¿no?, y se plantea, por ejemplo, el hecho de que los estudiantes, tanto en casa como en la comunidad, ¿no?, hay animales, ¿no?, la gente tiene mascotas o tiene animales domésticos, ¿no?, con los cuales genera un vínculo de convivencia, ¿no? Pero la realidad también es que en algunos casos, ¿no?, hay una buena convivencia positiva, ¿no?, de bienestar para las mascotas, y en otros casos no. Entonces, a partir de ahí se genera una situación, ¿no? Y se genera una situación, digamos, donde se plantea un reto, digamos, de cómo podemos nosotros generar una conciencia, ¿no?, en nuestros familiares, ¿no?, y en nuestra comunidad para el cuidado de los animales. Y entonces ellos plantean trabajar un afiche, ¿no? Y entonces, una de las cosas que me gustaría saber, por ejemplo, ustedes, traten de responderse, ¿en qué grado consideran que está ese estudiante? Primera pregunta, ¿no? Si tuvieran que evaluar estos productos, ¿no?, ¿qué evaluarían?
¿no? Y qué no evaluarían. A ver, les doy 2 minutos y luego empiezo a hablar y ustedes traten de contrastar mentalmente, digamos, si aquello que yo estoy diciendo, digamos, se ajusta a lo que ustedes habían planteado o no. Y entonces, a ver, son niños, ahora les digo, son niños del primer grado de primaria baja, ¿no? Ya estamos más o menos, estos fueron trabajos que los chicos realizaron más o menos hacia el mes de noviembre, ¿ya? Y entonces, ya más o menos les he contado un poco la situación en la cual se planteó esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Y entonces hay criterios, y se lo digo de manera como se le explica al estudiante, ¿no? Se le pidió a ellos plasmar se le dio un texto, ¿no? Un texto que hablaba sobre la situación de los animales, de las mascotas, ¿no? Y cómo, digamos, el texto versaba entre el maltrato del animal, ¿no? Y el cuidado que debería tener para una mejor, para un mejor cuidado, ¿no? Y en realidad una responsabilidad con los animales domésticos. Y entonces, lo que se esperaba acá era que los estudiantes pudieran plasmar ideas principales, ¿no? Que recogieran, ¿no? Estas alertas, ¿no? Estos consejos, ¿no? Que permitieran a los estudiantes, a las personas, generar poder ¿cómo se llama esto? Persuadir a las personas, concientizar a las personas, ¿no? En un buen trato hacia los animales, ¿no? Entonces, el otro elemento que se le planteó a ellos, ¿no? Como reto era de relacionar, ¿no? Los elementos del texto, ¿no? Con lo que iba refiriendo. Y el otro elemento, el otro criterio que se les planteó a ellos era el de utilizar ciertas convenciones normativas, ¿no? En el nivel. Y entonces, hagamos lo más sencillo, ¿no? Veamos ahora sobre si es primer grado, de acuerdo al descriptor de la competencia, ¿no? Del nivel, ¿no? En razón a las convenciones normativas, un estudiante de este grado debería, por ejemplo, manejar el uso de las mayúsculas de manera consistente, ¿no? El uso de la puntuación también es otro elemento, ¿no? Y el uso de ciertos signos de interrogación, de convenciones que también, digamos, las básicas. Y si leemos el texto en su estructura, digamos, en el manejo de la convención, nos damos cuenta que, efectivamente, ¿no? Es casi consistente, bastante consistente, el uso de la mayúscula, ¿no? El uso de la puntuación, el uso de los signos de interrogación, exclamativos, ¿no? También los usa. Entonces, y nos damos cuenta que, si bien la representación de ambos afiches son distintos, ¿no? Puedo advertir que el nivel de desempeño de ambos estudiantes, ¿no? Es muy similar, ¿no? Ambos tienen extraen, por ejemplo, las ideas principales y las están plasmando, ya sean como consejo o para persuadir, ¿no? Eso genera una relación entre el elemento textual y el elemento discursivo del texto, que también está, ¿no? Y hace uso del manejo de las convenciones del nivel. Pero me dicen ustedes, oye Lucho, pero el estudiante no tiene, ninguno de los dos usa la convención de la discriminación entre el uso de la B labial y la V. Votar acá es un error y abandonar es un error, ¿no? Y entonces
ahí es donde es importante, digamos, mirar la exigencia del nivel de lo que yo estoy evaluando. Efectivamente, si lo vamos al hecho de la convención normativa, diríamos que hay un error de uso de la grafía, ¿no?, en este contexto. Sin embargo, ¿no?, es en el nivel de la exigencia de este estudiante, es típico considerar esa no discriminación, ¿no?, porque todavía no es parte del corpus, ¿no?, de representación iconográfica de la letra, ¿no?, y discriminación de la V con la B labial. Entonces, digamos, ¿hay que hacerlo consciente? Sí, hay que hacerlo consciente, pero no va a ser un criterio, ¿no?, para, digamos, decir que no está en el nivel, porque es típicamente, digamos, en este nivel el chico va a presentar todavía esta inconsistencia porque está construyendo la convención, ¿no?, de la representación iconográfica de la V y la B, ¿no? Es como pasa, por ejemplo, cuando en los estudiantes nosotros le pedimos un niño de 2 años, ¿no? Él va a decir yo corro, yo juego, yo sabo, ¿no? Y va a decir yo sabo y no va a decir yo sé, porque él lo que está haciendo está construyendo en esa edad, es típico que construya los verbos regulares, ¿no? Entonces yo juego, yo corro, yo amo, ¿no?, yo salto, ¿no? Entonces yo sabo, ¿no? Sería más bien atípico, ¿no? Habría de repente un problema de lenguaje si es que el niño diría yo sé, ¿no? Porque sería totalmente atípico, ¿no? Lo típico pasa es que suceda esto. Como lo típico en el primer grado es que el niño todavía no discrimine esta discriminación convencional, ¿no? Entonces, por eso digo, criterio y exigencia es lo que a mí me regula, ¿no?, para mirar el nivel de desempeño del estudiante, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, digamos, la evidencia, como digo, la evidencia permite, digamos, cuando yo la describo, me permite a mí ver la actuación del estudiante respecto a la competencia. ¿Estoy en el nivel o estoy por debajo del nivel?, ¿no? Por ejemplo, estas dos evidencias yo diría que está en el nivel esperado del grado, por ejemplo, ¿no? Entonces, diría, ¿no? O sea, ¿qué capacidades está poniendo en juego, ¿no? La capacidad de construcción de significado, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con relacionar información, ¿no? Identificar y relacionar información, inferir, ¿no?, que está acá conjugándose en esta extracción de información. Pero acá hay un tema más. Y se darán cuenta ustedes que en esta experiencia de aprendizaje hay varios procesos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, yo he podido tener un proceso también de lectura, porque los chicos, antes de hacer este afiche, ¿no?, ellos han leído un texto, ¿no? Y entonces yo puedo también, a la vez que estoy evidenciando, ¿no?, la escritura, básicamente la competencia de escritura, puedo evidenciar también, ¿no?, la comprensión lectora. Y lo puedo evidenciar acá en este producto, o también si es que yo hice un cuestionario, ¿no?, o un cuadro anticipatorio, ¿no?, donde el chico da cuenta de la extracción de las ideas principales. Eso es otra evidencia, ¿no?, que complementa a esta evidencia, ¿no?, y me da cuenta ya de dos competencias, ¿no?, la competencia de lectura y la competencia de escritura, ¿no? Entonces yo tengo que, digamos, cuando describa un proceso de aprendizaje o cuando describa una evaluación, una experiencia de evaluación, debo marcarme bien cuáles son los hitos de los procesos, porque tal vez en esos procesos, en esos hitos de procesos, encuentro un espacio para recoger evidencia del desempeño y actuación del estudiante. Entonces,
Frente a eso, vamos un poco ya a lo concreto, ¿no? ¿Qué es un criterio de evaluación? Entonces, como le decía, ¿no? Son descriptores de los niveles de logro de la competencia ajustados a la situación o problema que enfrentar que se espera que alcancen los estudiantes. Puede explicitar o no algunos recursos a utilizar. Es lo que le decía, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? La descripción de acá, ¿no? Y aquí, en estos tres productos, ¿no? El criterio va a ser descrito en razón al contexto, por ejemplo, acá de las mascotas, y acá en razón al contexto de los protocolos de seguridad que deben tomar los niños de 14 años a menos, ¿no? Cuando salgan a la calle. Y ahora les voy a contar más o menos de qué se trata esta actividad. Entonces, los criterios entonces están asociados, están referidos, ¿no? Entonces, a una situación de experiencia, ¿no? Ya sea evaluativa o de aprendizaje. Entonces, y por eso son referentes específicos, es un parámetro que nos va a permitir tener un juicio de valor, ¿no? Que va a permitir describir la característica del desempeño de la actuación del estudiante. Para eso eso es lo que nos permite el criterio, ¿no? Y, como nuevamente vuelvo a decir, o sea, cuando yo describa el criterio, ¿no? Siempre lo abstraigo, ¿no? Debe estar estrechamente relacionado con la competencia y el estándar en sí mismo. El estándar, porque el estándar, acuérdense que es el nivel de la complejidad, ¿no? De la actuación. Y la competencia, digamos, es el continuo todo el continuo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué criterios se pueden trabajar ahí? En el caso de la mascota, ¿no? Él indaga sobre situaciones de la mascota y su convivencia en el seno de la familia, con las familias, el hecho de que recupere información sobre el buen trato de los animales domésticos y relacionarlo con su experiencia de vida, el que pueda determinar y planificar sobre la forma como van a comunicar sobre el buen trato de las mascotas, lo que le decía, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa sobre lo cual va a desarrollar esta experiencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque el propósito va a que él explique, exhorte, ¿no? El buen trato y cuidado de las mascotas. Con eso, digamos, construyo la situación, ¿no? Sobre la cual establezco los criterios de evaluación. Y acá quería, para cerrar ya esta ponencia, sobre esta experiencia que les había hablado del COVID, ¿no? Digamos, como para construir, digamos, acá es más o menos cómo podrían ustedes construir una experiencia de evaluación. Entonces, para reconstruirla, digamos, ese producto, ¿no? Esa evidencia de desempeño, ¿no? Yo tengo que situarme en un contexto de experiencia de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, el contexto era, recuerdan ustedes que quienes no han salido a la calle han sido los adultos mayores y los niños menores de 14 años, ¿no? Y que a partir de octubre, digamos, se decretó que podían salir a los parques. Entonces, ese contexto, ¿no? Fue un contexto sobre el cual se planteó esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Y donde se planteó a los estudiantes, digamos, en este contexto se le planteó lo siguiente, ¿no? ¿Qué medidas de bioseguridad deben adoptar los niños y niñas menores de 14 años cuando salgan de su vivienda? O sea, ahora que tienen que salir, digamos, ¿qué consejo le vas a dar, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad de comunicar para que tengan estas medidas de bioseguridad y que puedan servir de preventivas, ¿no? Y lo otro es, digamos, el cómo, ¿no? ¿Cómo se puede transmitir esta información de manera interesante y lúdica a estos niños de 14 años? Y lo que se planteó fue, bueno, trabajemos entonces un afiche, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es el propósito, digamos, la intencionalidad sobre el cual sitúo esta experiencia de aprendizaje? El promover conductas saludables ante el COVID-19 en menores de 14 años, ¿no? Y entonces ahí planteo el reto. Al igual que en la experiencia de aprendizaje, en la experiencia de evaluación también planteo retos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso podría ser, asume el rol de investigador social para identificar medidas de bioseguridad
que deben implementar los menores de 14 años, ¿no? Al salir a estos lugares públicos, ¿no? Y los estudiantes lo que van a hacer es, van a adecuar y comunicar esa información en una infografía. Porque, al igual que pasó con las mascotas, los estudiantes han recogido un informe de la OMS, ¿no? Sobre cómo generar conductas bioseguras para los menores cuando salgan a la calle, ¿no? Otro era un reporte, un audio, ¿no? Y, digamos, y a partir de esa información, los estudiantes recién han elaborado su infografía ya con una intencionalidad comunicacional, ¿no? A un público que era de los estudiantes de 6º grado de la escuela, ¿no? Y entonces, pero esto va amarrado también a un propósito, digamos, de intencionalidad comunicativa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás queriendo con esta experiencia, aun cuando es evaluativa, ¿no? Es generar una conciencia sobre las medidas preventivas cuando esos menores salgan de su vivienda. Y por eso va dirigido a los niños de 6º grado del nivel de primaria. Si se dan cuenta, digamos, también las experiencias de evaluación se plantean en situaciones reales, ¿no? Es lo que conocemos, ¿no? Como tareas auténticas, ¿no? O sea, retos auténticos, ¿no? Evidencias auténticas, evaluación auténtica, ¿no? Es decir, que no por ser un instrumento evaluativo sea un instrumento de lápiz y papel totalmente descontextualizado, ¿no? Sino más bien recoge eso, ¿no? Y por eso que también de alguna manera, aun cuando ustedes a través de la carpeta de recuperación iban a trabajar sobre ciertas competencias, o sea, a recoger información sobre ciertas competencias, y buscaban en algunos casos ser integradas, ¿no? O articular con otras competencias, porque para poder dar cuenta de la actuación resolutiva sobre esa experiencia, sobre ese reto, había que movilizar varias competencias, ¿no? Entonces, mal haríamos nosotros si decimos, no, yo solamente, aun cuando esta carpeta de recuperación plantea trabajar 4 competencias y yo solamente, mi estudiante tiene una competencia de ellas desaprobada, solamente lo voy a hacer trabajar la competencia desaprobada. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Haz un módulo y aplica, digamos, de manera muy tradicional la situación, digamos, de la práctica, de la competencia que tú quieres hacer. Ya no está en el marco de una situación, digamos, de experiencia integral de aprendizaje, ¿no? Y esto, digamos, para que tengan en cuenta, digamos, que una experiencia evaluativa, como tener una experiencia de aprendizaje, tiene varios procesos, ¿no? Y es lo que le decía a ustedes, ¿no? Entre varios momentos, varios hitos de procesos, ¿no? Que no necesariamente solo tengo que esperar el producto, porque en este caso era la infografía sobre la medida de seguridad, sino que, por ejemplo, acá en algún momento se planteaba un cuestionario de preguntas y respuestas para que los estudiantes dieran cuenta, digamos, sobre su nivel de comprensión del texto sobre el cual iban a extraer la información para luego elaborar su infografía. Entonces, acá yo tengo 2 evidencias en un mismo proceso, en una misma experiencia de aprendizaje, ¿no? Y que de alguna manera dan cuenta de 2 competencias, ¿no? Eso es importante, digamos. Por eso, digamos, que hay que marcar bien los procesos, los hitos, ¿no? Sobre los cuales se desarrollan estas experiencias de aprendizaje o experiencias evaluativas, ¿no? Bien, eso es todo cuanto tengo que comentarles al respecto. No sé si les ha servido, les es útil. Muchísimas gracias, licenciado Vázquez. A continuación vamos a proseguir con la ronda de preguntas. Vamos a invitar a un especialista de la UGEL, General Sánchez Cerro, para que pueda realizar la pregunta relacionada al tema.
Bueno, no teniendo la participación de los especialistas de la UGEL General Sánchez Cerro, vamos a invitar a una especialista de la UGEL Hilo para que también pueda realizar alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema expuesto. Sería bueno que prueben sus micrófonos, porque ahí la veo a Tania, está Robin también de General Sánchez Cerro. Sí, Lourdes, si me permites, mientras van ordenando la información los colegas, Luis Alberto, te pediría si es que nos enfocamos en la diapositiva 5, porque son muchas dudas en realidad las que tenemos a pesar de toda la información y los webinars que estamos viendo en Perú Educa también. Muchas gracias, agradecemos por los espacios que nos dan. Pero los profesores ahora este 15 de marzo, tú nos indicabas en la diapositiva 5, tenemos aquí unos insumos que tenemos que conocer. Entonces yo, profesora, en el caso mío soy de secundaria, recibo a mis estudiantes, claro, la bienvenida, el buen retorno, la bienvenida a todos ellos, pero tengo mi organización para yo poder recibir esos insumos y qué instrumento yo misma voy creando para ordenar la información, porque si bien es cierto anteriormente, los padres de familia tenemos que enfocarnos ahora que estamos en una red social, ellos pensaban que iba a haber una evaluación y al entregar la carpeta de recuperación ellos dicen, no, quiero saber, ¿está aprobado o desaprobado? Nosotros sabemos que ahora tenemos que hacer descripciones de esas competencias, de esos niveles que los estudiantes están logrando. Entonces yo como profesora hago mi rúbrica, creo mi instrumento, tengo mi información. Eso es quizás lo que los profesores desean aclarar ahora, porque hemos dicho desde el ministerio, no hay esquema, yo no le puedo presentar, hazlo de esta manera, toma este instrumento, escríbelo aquí. Cada docente va a ordenar su información, recibiendo los insumos que tú indicas, va a revisar el CIAQUIE, va a revisar si es que ha tenido carpeta de recuperación, va a ver los portafolios de los estudiantes para poder ubicarlos en el nivel de logro, especialmente estas primeras semanas que van a trabajar con los estudiantes. Quizás esa información nos puedes aclarar un poco para que ellos puedan empezar. Tengo los insumos, organizo la información, como tú indicabas, quizás a todos no se pueda revisar bien su diagnóstico, algunos ya están fijados con la información completa quizás en el CIAQUIE, en sus portafolios, y a partir de ahí el docente va a organizarse y planificar según los niveles de logro de las competencias que tienen los estudiantes. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocada? Sí, estás en lo cierto. En realidad, la idea también es ver, digamos, cuánta información tengo, ¿no? A nivel regional, ¿no? Digamos, perdón, a nivel de los estudiantes, ¿no? Es más, o sea, la idea es que podamos tener una reunión también colegiada, porque de pronto en el aula que yo voy a estar no está no he estado yo el año pasado, ¿no? Pero sí está el docente que estuvo con esos estudiantes, sí está. Entonces, porque es muy probable que de pronto tengamos portafolios que no tengan descripciones, como le decía a usted, ¿no? Yo tengo solamente el producto, ¿no? De la evidencia que le llamamos nosotros del estudiante, pero no está descrita, digamos, lo que el estudiante hizo, ¿no? Y por lo tanto no hay una descripción cualitativa del desempeño del estudiante, ¿no? Porque esa descripción lo hace el docente cuando evalúa el producto, ¿no? Dice, porque yo la descripción que yo tengo que tener es logra identificar las ideas principales, ¿no? Extraídas con ideas que compiten, ¿no? O sea, cuando hablo de ideas que compiten es porque hay otra idea que parece principal, pero que no es principal. Por eso se llama ideas que compiten, ¿no? Discriminando esas ideas que compiten, ¿no? Las infiere, ¿no? Y las relaciona con otros elementos, digamos, para dar cuenta y descripción de la idea principal, por ejemplo. Con ese nivel de detalle yo tengo que tener esa descripción del portafolio, ¿no? Es como si yo evalúo la carpeta, digamos, ustedes han incidido mucho en trabajar la carpeta de recuperación. Si yo he trabajado esta carpeta de recuperación, digamos, y tiene digamos, en principio,
cuando la planteé claramente decir, oye, esta carpeta de recuperación, digamos, apunta a describir con ese nivel de detalle, ¿no? La competencia, ¿no? En ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el estudiante, el docente solamente le indicó, ¿sabes qué? Trabaja la actividad A, D y F, porque esas son las que están relacionadas con la competencia. Es muy probable que, digamos, no lo haya hecho el estudiante, porque para poderlo haber hecho ha tenido que haberlo relacionado con la anterior, porque el otro proceso le daba información para poder procesar esta B, porque es progresiva el relacionamiento del proceso que se daba en la carpeta de recuperación, ¿no? Entonces, es muy probable que el docente ese estudiante no pueda mostrar la actuación que ha tenido respecto a la competencia. Entonces, esa carpeta, digamos, como registro de evaluativo, ¿no? Tiene poca información para mí, ¿no? Pero si es una carpeta, digamos, que de pronto ustedes la han elaborado, pero teniendo en claro que los criterios eran A, B, C, ¿no? Y esos, digamos, cuando el estudiante ha desarrollado la carpeta de recuperación, porque es una experiencia de aprendizaje concretamente, ¿no? Y ha llegado a resolverla, ¿no? Y es más, porque ustedes creo que también han trabajado con tutores, ¿no? Para poder hacer que los estudiantes desarrollen su carpeta de recuperación. Y ahí la descripción, digamos, de este tutor que dice en dónde brindó soporte y en dónde no brindó soporte, ¿no? Digamos, y cómo describe la actuación del estudiante. Esa información ya es diagnóstica también. Ya te sirve a ti como digamos, si la tienes con ese nivel de detalle, podrías utilizarla ya para decir, ok, está en el nivel o no está en el nivel, o digamos, ya está en el nivel, pero necesito darle ciertos andamios, pero yo lo consideraría ya en el nivel. Entonces, ya tienes al estudiante, digamos, y tienes información suficiente como para decir, ¿sabes qué? No voy a hacer evaluación diagnóstica con este grupo en estas competencias porque, digamos, con la información que me ha reportado bastante completa que tengo con la carpeta de recuperación, tengo bastante información, digamos, cualitativa que me permite mirar bien el desempeño y actuación del estudiante. Entonces, me quedo con esa. Nosotros estamos brindando, digamos, y estamos diciendo tener este periodo de evaluación diagnóstica, no solamente con el kit de evaluación, sino, digamos, miren todo lo que tengan como información y ahí discriminen, digamos, tengo portafolios donde solamente tengo productos sin descripciones y de pronto solamente calificativos. Si tengo eso, sirve muy poco, ¿no? Porque, digamos, a menos que yo pueda hacer una interpretación, una lectura descriptiva de esos portafolios o de esas evidencias del estudiante, ¿no? Porque la idea, digamos, lo que les muestra, si ustedes han revisado ya los ejemplos que están colgados sobre los kits de evaluación, lo que te dice es, digamos, cómo generar una situación, ¿no? Cómo plantear el reto, ¿no? Y qué, más o menos, digamos, te muestra ejemplos de evidencias, digamos, que más o menos podrías mirar en la actuación del estudiante, ¿no? Y te la describe. O sea, te muestra la evidencia y te la describe. Es lo que yo más o menos he intentado manifestarles a ustedes para, digamos, darle un panorama, digamos, de qué es lo que se espera que hagamos, ¿no? En esa descripción. O sea, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar el proceso cognitivo del estudiante, ¿no? Sí, justamente, Luis, nosotros también nos queremos dirigir a los padres de familia, ¿no? Porque ellos son los que, a fin de cuentas, se enfrentan de alguna manera al docente y le piden la evaluación, ¿no? Es aprobado o desaprobado, como te indicaba. Ellos también tienen que entender que hay diferentes estrategias. No solamente es porque presentaron la carpeta de recuperación, entonces ellos vayan a pensar que su hijo ya está excelente, porque tiene que haber un proceso de retroalimentación. El docente también puede ver la estrategia de contrastar esa carpeta de recuperación mediante una retroalimentación, una conversación con el estudiante, que es lo más idóneo ahora, siempre y cuando las condiciones de la conectividad o los WhatsApp los permitan, ¿no? Lo mejor sería de esa forma porque va a recoger mayor información.
Ahora quizás los docentes de secundaria nos dirán, ay, Siboney, tenemos 200, 300 estudiantes, como siempre nos manifiestan, ¿no? Pero nosotros al momento de leer ya esas descripciones de las carpetas, podemos también hacer agrupaciones y podemos trabajar también en grupos, ¿no? Sí. Lo otro es que también, digamos, Siboney, lo que se puede hacer ahí es permitir al estudiante, digamos, al docente, ¿no? De que el estudiante le cuente el proceso que ha hecho con esa carpeta de recuperación. Y ahí te das cuenta claramente, digamos, si el estudiante es capaz de rendir cuentas, digamos, de qué procesos ha utilizado para poder hacer esa carpeta, quiere decir que, digamos, está en la noción del proceso. Entonces, él sí, digamos, ¿hay intermediarios en su aprendizaje? Sí, hay intermediarios en el aprendizaje, pero eso no importa. Lo que importa es que si el estudiante, digamos, tiene o no tiene la competencia para describir el proceso que ha hecho. Entonces, digamos, ahí puede tener, digamos, una forma de poder, digamos, como digo, un primer acercamiento, digamos, de decir que el chico, más que aprobado o desaprobado, como digo, porque la aprobación lo vas a dar hacia julio, digamos, el registro, porque, digamos, yo puedo decir, lo que yo necesito tener es, digamos, ese estudiante, digamos, en el proceso de la carpeta de recuperación, me doy cuenta, por un lado, sí hizo la carpeta de recuperación, check, sí lo he hecho. Hago una pequeña, digamos, ahí yo no, por ejemplo, yo no aplicaría una prueba de diagnóstica, sino aplicaría una entrevista con el estudiante, digamos, para que me cuente, digamos, el proceso que hizo con esa carpeta de recuperación. Y veo, digamos, que en ese recuento no es un chico que se queda en el aire, ¿no? O sea, no me acuerdo, ¿no? O sea, no, sino que te cuenta qué procesos ha hecho, ¿no? Y cómo lo ha hecho, ¿no? Y entonces yo puedo decir, oye, sí, efectivamente, ¿no? O sea, es un chico que justamente ha recuperado, ¿no? O sea, digamos, tiene a la mente ese proceso. Y cuando desarrollo, ¿no? La experiencia de aprendizaje, me doy cuenta que responde, ¿no? De manera satisfactoria, ¿no? A los retos que se plantean en las tareas. Entonces me doy cuenta que sí, o sea, ratifico la percepción que tenía, digamos, que sí estaba en el nivel, ¿no? Entonces, donde yo tengo que aplicar pruebas diagnósticas así profundamente es cuando yo necesito tener más nivel de detalle, ¿no? O donde no tengo cero información, ¿no? Pero si ustedes han trabajado, digamos, de manera muy sostenida, de manera muy rigurosa, la carpeta de recuperación, ¿no? Ahí pueden tener, digamos, un avance, ¿no? Porque ya les está dando ya una información bastante rica, ¿no? Cualitativa, informativa, ¿no? Que vale la pena considerarlo, ¿no? Es como decía, ¿no? O sea, si ustedes, a mí me gustaría que en el año, ¿no? Un docente pudiera tener por lo menos 10 registros, ¿no? De evidencias, ¿no? Descritas, ¿no? Sobre una determinada competencia. Es como el niño que da cuenta en el afiche sobre el cuidado de los animales, ¿ya? Ese niño era presilábico cuando empezó, ¿no? Y fíjense, ahora al finalizar el año es un niño que elabora textos. ¿Qué pasaría si yo tuviera, digamos, 5 evidencias longitudinales, ¿no? En el tiempo, ¿no? Donde veo el progreso del estudiante y voy describiendo, ¿no? Digamos, el progreso del estudiante. ¿Se dan cuenta lo rico que sería? Digamos, yo solamente doy ese portafolio y ese portafolio por estudiante sería altamente rico, ¿no? Porque me doy cuenta, digamos, estoy dando cuenta con el ejemplo y con la descripción de la evidencia, ¿no? Que el chico ha progresado. La evidencia misma te demuestra eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa por eso decían, o sea, el punto es ese, ¿no? El punto es que tengamos, digamos, un portafolio para mí potente, es un portafolio, no que tenga una cantidad de fotos, de imágenes, de productos, sino que esos productos estén descritos en razón a los criterios que se establecieron en la evaluación, ¿no? Y que den cuenta, digamos, de qué es de la actuación del estudiante respecto a esa descripción de criterios que se han planteado. Eso es lo más importante, digamos, más que, porque el resto es calificativo, es decir, me entregó un trabajo muy lindo, muy bonito, ¿ya? Pero eso es, digamos, ya 20, o A, o AD, pero el AD por sí solo no me dice nada. Yo tengo que tener descripciones, ¿no? Y justamente los criterios me permiten tener descripciones
del desempeño y actuación del estudiante respecto a la competencia. Sí, profesor Luis, aquí uno de los colegas nos pregunta, cuando él revise el kit de evaluación, ¿qué es lo que va a encontrar? Un kit al que comúnmente estamos acostumbrados, donde se lee y se comienza a marcar una respuesta correcta, o una experiencia de aprendizaje y la importancia que tiene la información que el maestro recabe de ella. Ya, es una experiencia de aprendizaje lo que va a encontrar. Ya, no le hemos querido llamar experiencia de evaluación, pero hay, porque a la generación de términos, ¿no? Ya, no, es que ahora me está diciendo que es una experiencia de aprendizaje, no, que es una experiencia de evaluación, no, que es una experiencia significativa, y ahora qué viene, o sea, nos peleamos en el término y no en el concepto. Digamos, si ustedes lo leen, van a decir, eso es igualito a una experiencia de aprendizaje. Exactamente, es muy, muy parecida. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre esta experiencia que tiene la evaluación? Que en la experiencia de aprendizaje uno suele dar ciertos soportes para que el estudiante pueda lograr, digamos, para que nosotros podamos mediar y que el estudiante logre el proceso que estamos queriendo que logre, ¿sí o no? Sin necesidad de decirle, esto es así, le damos, pero sí le decimos, a ver, haga un cuadro anticipatorio, ¿no? Para que él, digamos, fije las ideas centrales y cuando lea, ¿no? Él sobre ese cuadro anticipatorio le ha ayudado a anticipar, digamos, qué preguntas, ¿no? Le ayudan a fijar las ideas principales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí le da un soporte. En cambio, en una experiencia de evaluación, básicamente lo que te planteo es el reto, ¿no? Ya no te doy andamios ya no estoy mediando para que tú, digamos, logres aprender, sino lo que yo sé más bien, te planteo el reto y te doy secuencias para que tú vayas evidenciando, ¿no? La construcción de la evidencia de la evaluación. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero, como digo, o sea, no es una... Van a recibir una evaluación, instrumento de evaluación diagnóstica de UMC, que es más tipo de evaluaciones de sistema, pero a mitad de año, ¿no? A mí me gustan más estas, ¿no? Porque, como le decía, o sea, pero estas sirven y son importantes y son muy, 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 muy significativas cuando yo tengo, digamos, la descripción de las evidencias, pero descritas, ¿no? Porque ahí es donde yo estoy, ¿sí?, dando cuenta de lo que el chico puede hacer respecto a la competencia. Eso es para mí lo vital, ¿no? Muy bien, licenciado Luis, un maestro nos pone la siguiente pregunta. La norma dice que la evaluación diagnóstica se realizará al inicio del año, el 15 de marzo. ¿Hay algún periodo de tiempo determinado para hacer la realización de la evaluación diagnóstica? Son 15 días, según lo que yo entiendo. Son 15 días que, digamos, para la aplicación de la misma. Estamos hablando de resultados, ¿no? Digamos, y es posible tener resultados tan pronto, digamos, en 15 días sobre la evaluación diagnóstica. Yo les diría, digamos, si es cualitativa, le diría que no, ¿no? O sea, no es tan rápido, no es tan inmediato, porque, como lo que tú decías, Siboney, yo lo que haría es, digamos, si yo aplico esos kits de evaluación, digamos, que son más de corte cualitativo, ¿no? En principio, digamos, los chicos van a demorar unos 3 días para desarrollarlos, ¿no? Y 2 es que yo tengo evidencias integrales, ¿no? Productos, ¿no? Sobre los cuales los estudiantes van a detallar esta experiencia. Entonces, lo que yo haría, digamos, y es lo que, digamos, cuando hemos hecho recojo de evidencias para poder, digamos, describir la descripción de la competencia de las áreas, ¿no? Nosotros lo que decíamos era aplicar ciertas experiencias de aprendizaje a estudiantes, ¿no? Y a partir de la aplicación, digamos, hemos aplicado como a 300 niños, ¿no? Y lo que hacíamos es lo siguiente, éramos 10 investigadores, ¿no? Y teníamos, los 10 investigadores teníamos estas evidencias, ¿no?
y lo que nosotros hacíamos era ponerla, de las que, entre comillas, nosotros consideramos que era la menos desarrollada hasta la que mostraba mayor desarrollo. Y entonces las poníamos como un cuadro en un Excel, ¿no? Y íbamos marcando. Éramos los 10. Y nos dábamos cuenta que no coincidíamos. ¿Se dan cuenta? Miren que los 10 éramos expertos en el área de comunicación, ¿no? Entonces estábamos lingüistas, educadores, ¿no? Y luego hacíamos puntos de corte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la experiencia 300 a la experiencia 280, hacíamos un corte. Entonces ahí teníamos que ver cuáles de las evidencias eran coincidentes, ¿no? Nosotros habíamos coincidido en esos parámetros. Y empezamos a juntarlas, ¿no? Y empezamos a decir, ¿por qué hemos puesto que estas son, las que dan mejor, digamos, descripción de la actuación del estudiante como el más logrado? Y empezamos a decir, porque acá sí ha inferido una irrelacionada información, ¿no? Distante, por ejemplo, ¿no? O incrustada, y tal cosa, ¿no? Entonces veíamos el proceso, ¿no? Entonces tratamos de escribirlo. Y eso nos permitía a nosotros generar, digamos, ciertas agrupaciones. Digamos, si vamos a hacer ese tipo de kit más descriptivos, más cualitativos, yo también le diría al docente que haga lo mismo, es decir, aplica estas evaluaciones diagnósticas y lo primero que debería hacer es una lectura como ojo de buen cubero, ¿no? Empieza a ponerlas entre lo que él considera la menos lograda a las más logradas, ¿no? Y las agrupa. Una vez que las agrupa, las lee, ¿no? Intenta encontrar elementos, ¿no? Comunes de criterios, ¿no? En razón a los criterios, digamos, que hacen que él lo ponga acá, porque luego él se va a corregir, va a decir, no, esta no es, se ve bien bonita esta evidencia, pero en realidad esta es una evidencia que está en un tercer grupo, hacia abajo, ¿no? Entonces uno empieza a reagrupar. Esa es digamos, es mi forma para mí de poder mirar, y es más óptima con evaluaciones cualitativas, ¿no? Porque me permite a mí, digamos, reagrupar, ¿no? Y ya luego tener criterios más o menos de qué procesos necesita un estudiante para lograr el aprendizaje. Porque, ojo, la evaluación diagnóstica no es para calificar si está aprobado o está desaprobado, sino es para mirar qué necesita el estudiante para poder darle un soporte, para poderle dar un acompañamiento adecuado. Es para eso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Luis. Tenemos una última pregunta donde nos dicen, ¿qué pasaría si un estudiante en el periodo de reforzamiento no ha podido aún consolidar los aprendizajes esperados? Ya, ahí yo lo que diría es, lo que pasa es que, digamos, recuerden, como les dije en un inicio, ¿no? La competencia es un continuo, ¿no? Y tiene descriptores en continuo, ¿no? Hay ciertas áreas que son más, digamos, que también tienen una progresión por complejidad disciplinar, como matemática, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de comunicación, es claramente una complejidad de procesos cognitivos más complejos unos de otros. No es que en el nivel 4 debes saber sobre, qué sé yo, conjugación verbal pretérita, ¿no? Y en el quinto nivel debes saber, qué sé yo, adjetivos calificativos, ¿no? y deícticos. No, o sea, la progresión, digamos, es por competencia. Construcción del significado es una capacidad que se complejiza en la gradualidad de los niveles, ¿no? Entonces, y es por eso que es importante, digamos, porque si un estudiante, digamos, no logra, o sea, sería inconsistente que el estudiante no logre la competencia del 2020 y sí logre la del 2021. Eso sí es totalmente inconsistente. Ahí
Eso, digamos, ¿se puede dar? Sí se puede dar, pero se puede dar porque estamos frente a un docente que no ha entendido la progresión por competencia. Es muy probable que ese docente esté trabajando por contenidos, ¿no? Porque si fuera por competencias, lo que el docente justamente tiene que dar los andamios posibles, necesarios, ¿no? Para que el estudiante, digamos, pueda avanzar en la complejidad de la competencia, ¿no? Mientras más andamios demos, ¿no? Mucho más pronto, ¿no? Podrá hacer el estudiante podrá ir dando, acuérdense que los andamios son soportes, y un soporte te ayuda a ir a un nivel más complejo. Entonces, yo le doy andamios, porque sé que eso no lo tiene el estudiante logrado, para que logre el aprendizaje que necesita y desarrolle una complejidad mayor. Entonces, se supone que eso debería suceder ya, digamos, porque yo lo que estoy diciendo es que el estudiante, digamos, no logra actuar respecto a la complejidad de la competencia por sí solo. Necesito yo darle todavía soportes. Porque cuando él ya lo hace por sí solo, quiere decir que ya está en el nivel de la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en la recuperación, en el refuerzo, ¿no? El estudiante no logra la competencia, y sí logra la competencia del grado superior? Yo creo que ahí hay una mala concepción, un mal manejo, ¿no? De lo que está desarrollando como mediación el docente respecto a la competencia, ¿no? Eso es lo que yo diría. O sea, puede suceder, o sea, en la práctica puede suceder, ¿no? Yo no digo que no, ¿no? Pero, y claro, o sea, va a pasar rezagado, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero lo que yo digo es que ahí no hay una buena mirada, ¿no? De cómo se está conceptualizando la competencia, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, es cuando yo no es que en reforzamiento voy a hacer clases independientes, digamos, porque como que tengo otra asignatura paralela, no. Voy a dar reforzamiento, digamos, y de pronto voy a dar más herramientas porque necesito que hay ciertos procesos que el estudiante todavía no lo puede hacer por sí solo, ¿no? Para llegar al nivel de complejidad que necesita tener para ese nivel. Y eso es lo que no consigue el estudiante. Y por eso, digamos, le doy cosas específicas, pero para el logro de la competencia, no para el logro del grado de la competencia, ¿no? Esa es la diferencia, digamos. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Entonces, como que yo siento que los docentes están entendiendo como que hay dos procesos en paralelo, ¿no? Quinto y cuarto grado, como si fueran dos contenidos distintos. Y en realidad estamos hablando de la misma competencia, pero con un nivel, digamos, yo no lo puedo dejar solo al estudiante porque el nivel en el que está es más complejo que en el que estaba, ¿no? Entonces, como es tan complejo, él no lo puede hacer solo. Yo necesito darle soportes para que él lo pueda hacer. Entonces, la idea es que cuando yo digo ya está en el nivel, es cuando digo ya no le doy soportes y él lo hace por sí solo, ¿no? Con dificultades, pero lo hace por sí solo. Entonces, ya logró la competencia del año anterior. O sea, no hay competencia por año. No sé si me logro explicar. La competencia es un continuo complejo que crece, ¿no? Y entonces, si yo estoy más abajo, digamos, del estándar esperado, es porque, digamos, todavía no logro desarrollar niveles de complejidad de la competencia, ¿no? Que es la misma, pero con mayor nivel de dificultad. Y eso es lo que tengo que lograr. O sea, no son como cursos, ¿no? No es un curso y aprobé el curso, desaprobé el curso A y aprobé el curso B. Eso no es concebible. Pero puede suceder, pero por un tema de no comprensión de la competencia. Bueno, espero que les haya ayudado. A veces soy un poco abstracto cuando hablo y me disculparán, pero he intentado ser lo más didáctico posible para poderlos ayudar, digamos, sé que en esta tarea que ustedes tienen. Muchísimas gracias, licenciado Luis Vázquez. Muy bien, ahora Siboney, te paso la posta para que tú también les des tus palabras de agradecimiento al licenciado Luis Vázquez.
Sí, justamente nosotros agradecemos porque sabemos que justamente del cargo de responsable del equipo de fortalecimiento de competencias de la IGBER están ocupados y viendo la información, pero nosotros por la parte pedagógica siempre tratamos de darles a nuestros colegas aquí de la región Moquegua y a los que nos puedan acompañar a nivel nacional la información directa, la que indican ustedes, pero siempre contrastando también con lo que nosotros pensamos y con lo que está pasando en nuestras regiones. Por ejemplo, actualmente ya sabemos que los docentes ya iniciaron sus labores y ya tienen una tarea. O sea, aparte del trabajo colegiado que están haciendo en las instituciones, el docente ya está teniendo la relación de los estudiantes que va a recibir este año, ya tiene la información del CIEGIE, entonces ya está elaborando su portafolio docente para poder organizar y ver la cantidad de estudiantes que tiene, la calidad de estudiantes que está recibiendo para ver cómo enfocarse en su trabajo, ¿no? Entonces te agradecemos por la presencia el día de hoy. Voy a pasar a Karina también para que algunas recomendaciones, especialmente Karina, los que pasan siempre nos decían, de 6º grado a 1º de secundaria, ¿no? ¿Cómo hacen esa hilación? Gracias, Luis Alberto. Sí, comentar también al profesor Luis Alberto que en la región Moquegua ya estamos trabajando hace 2 años con un anexo 2, así lo hemos denominado, y son unas descripciones de los logros de los estudiantes. Es decir, los maestros y los estudiantes este año tienen los logros que han obtenido nuestros niños, ¿no? Es decir, esa carpeta de trabajo, ese portafolio, se va con la descripción de lo que significan sus evidencias. Es decir, y este año se ha trabajado también con inicial y con primaria. Es decir, los niños que estaban en 5 años, ahora pasan a 1er grado y se van con esa información que la maestra de jardín está emitiendo para 1er grado. Lo mismo, los niños que están pasando ahora a 1º de secundaria, los maestros de 6º grado, han hecho las descripciones de los logros a partir de las evidencias, y eso es lo que pueden ver los maestros que van a tener a los niños en 1er año de secundaria, ¿no? Entonces, también hemos ido ahí avanzando en la región y queremos, lo que usted nos estaba diciendo, ¿no? Que analicen toda esa información que tienen nuestros niños para poder determinar un diagnóstico real, basado en evidencias, en logros, en ver esa competencia, cómo va progresando, y no solamente tenemos que ir dejando poco a poco la idea de ver una calificación, una nota, ¿no? Que siempre se sobrepone, ¿no? Hay mucho más en una descripción cuando yo quiero ver qué sabe o qué ha comprendido o qué necesitan nuestros estudiantes. Eso, profesor Luis, profesora Siboney, así es que ahí tenemos ya algo de avanzado también en nuestra región. Bastante, diría yo, bastante, un montón tienen avanzado. En realidad, ustedes ya tienen que hacer un diagnóstico. O sea, interesante lo que me dicen, ¿eh? Qué buena experiencia. Claro, en algunos grados, porque iniciamos como te indicó Karina, ¿no? Y vamos a seguir en este continuo trabajo, y especialmente todo el esfuerzo a nuestros colegas de nuestra región, que son los que día a día y año a año en este caso están trabajando y están poniendo sus experiencias exitosas, a los cuales también los vamos a seguir invitando a nuestros conversatorios para que ellos las sigan exponiendo. Entonces te agradecemos, Luis, por tu tiempo. En otra oportunidad también vamos a requerirlo seguramente, y esperemos que ya todos vamos recibiendo cuando se reciban los kits de evaluación para continuar con el trabajo. Ya están los kits, por si acaso, colgados, ¿ah? Te di, Siboney, ese enlace que te di, ahí pueden encontrar los kits. Sí, los hemos reenviado a las respectivas IGELes, pero igual siempre ellos llegan con una asistencia técnica a los colegas para explicarles, ¿no? Cómo va el proceso. El inicial está muy bonito. O sea, lean el inicial y más o menos, porque el inicial tiene esa entrada explicativa de qué es lo que se quiere con la evaluación diagnóstica. En cambio ya el de primaria y el secundaria ya pasa de frente a decir, te da el ejemplo, ¿no? En cambio la otra es bien didáctica. O sea, yo creo que, y sirve, digamos, el concepto está ahí detrás, que les puede servir mucho. A los docentes de todos los niveles no nos viene mal revisar los niveles anteriores, ¿no? Especialmente de nuestros colegas de inicial y primaria, que son los que han empezado en este trabajo de las experiencias de aprendizaje. Y en secundaria, poco a poco, lo estamos consolidando, porque ahí como que siempre jalamos un poco para nuestra área, ¿no?
Entonces, Luis, te agradecemos y ya vamos a tener la oportunidad más adelante. Muchas gracias por tu participación. Gracias, muy amable, y espero que tenga otra ocasión de apoyarlos. Hasta luego. Muchas gracias. Entonces, colegas, Lourdes, Karina, ya hemos tenido hasta aquí esta segunda parte de nuestro conversatorio. Ahora vamos a continuar un espacio más que estamos creando y justamente despedimos al licenciado Luis Vázquez, responsable del equipo de fortalecimiento de competencias de la DIGEVER, que nos ha tratado la evaluación diagnóstica. Tenemos el video para poderlo revisar en nuestras redes sociales. Y presentamos ahora, entonces, a la magíster Sonia Castro Marrón, porque tenemos un espacio denominado Una Semana como Hoy en el Bicentenario. No nos olvidemos que estamos ya cumpliendo esos 200 años de nuestra independencia y estamos invitando en esta oportunidad al especialista de investigación e innovación, que también es docente de ciencias sociales, para que nos diga una mirada de una semana hoy en el Bicentenario. ¿Qué pasó hace 200 años, María Sonia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la comunidad docente y a todo el público que nos está siguiendo vía redes sociales. Justamente es un momento de reflexión porque ya estamos cerca a un bicentenario más y como peruanos nos toca pensar en todos aquellos hechos históricos que se suscitaron, en aquellas personas que contribuyeron también para que esto se haga una realidad. Y como peruanos tenemos que forjar una nueva ciudadanía, porque con la situación que estamos pasando ya hemos sacado enseñanzas, lecciones y consideramos que ahora tenemos que contribuir a la formación de un nuevo Perú. Y eso se va a lograr cuando construyamos y solidifiquemos sobre todo nuestros valores, valga la redundancia. Muy bien, en esta semana, ¿qué sucedió? Y ya estamos cerca al 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y justamente vamos a conversar un poquitito acerca de la acción heroica de las heroínas Toledo. Este 2 y 3 de marzo se conmemora un año más de la acción heroica de las heroínas Toledo, quienes fueron una madre, Cleofé Ramos de Toledo, y sus hijas, María e Higinia Toledo, de Concepción, Jauja, reconocidas por su destacada participación heroica en la Guerra de la Independencia contra los españoles. Ellas encabezaron a un grupo de pobladores de Concepción para evitar el ingreso de las fuerzas del enemigo y derribaron en aquel entonces el puente sobre el río Mantaro para evitar la conquista de su pueblo. Este hecho histórico fue reconocido por el mismísimo don José de San Martín, por lo que las premió con la medalla de vencedoras. Y justamente si ustedes también tienen monedas de un sol, las vamos a ver también ahí a las 3 heroínas Toledo, que es lo que el Banco Central de Reserva ya ha puesto en circulación. Entonces, es un reconocimiento a la mujer, es un reconocimiento también a ese pueblo que también luchó y contribuyó en esta gesta emancipadora para legar un Perú libre, un Perú justo, que es lo que todos los peruanos queremos. Bien, una recomendación más, ya que todos somos bastante curiosos en conocer hechos históricos, yo les recomiendo que leamos las tradiciones peruanas también de don Ricardo Palma, porque en esas tradiciones vamos a encontrar una que me llamó bastante la atención, que dice pan, queso y raspadura. ¿Qué será la raspadura? Entonces, hay una tradición bastante bonita acerca de lo que significa esto en el lenguaje popular del siglo XIX. Estamos en la batalla de Ayacucho, y como ya nosotros la conocemos, es una victoria para el Perú y una consolidación de nuestra independencia. Fíjense ustedes que los peruanos comieron eso el día anterior, comieron pan, comieron queso, bastante frugal, bastante pobre esos alimentos, y raspadura. Y la raspadura, ¿saben lo que es?
es la chancaca. Eso es lo que ellos comieron. Y al día siguiente obtuvimos una victoria que fue muy significativa para todos los peruanos. Entonces, a leer un poquito las tradiciones de don Ricardo Palma y también a trabajar mucho en un nuevo Perú, que es lo que todos queremos en este bicentenario. Muchas gracias. Estaremos en otro espacio, Dios mediante. Muchas gracias. Sí, gracias María Sonia. Justamente estábamos viendo también que tenías una invitación a un conversatorio, a diálogos del Bicentenario, qué valores debemos practicar los peruanos y peruanas del Bicentenario. Entonces ya en las redes sociales va a estar la información. Tenemos entonces un espacio más para conocer al Bicentenario. Ahora, continuando, tenemos siempre, como todos los jueves, en esta oportunidad, nuestros conversatorios. La Gremo informa. ¿Y qué nos informa la Gremo, Karina? Bien, el día de hoy tenemos ya la Directiva 06-2021 de la Gerencia Regional de Educación. Es la directiva que nos da las orientaciones complementarias para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica de la región Moquegua. La directiva ya ha sido distribuida a las unidades de gestión educativa, seguro también va a llegar ya a las direcciones de las instituciones educativas. Demos una revisada, en ella nos tratan de dar a conocer las actividades que como región se están planificando y para que lo tengan presente ya también en sus PATs para todas las instituciones educativas. Luego tenemos la directiva 02, que es la directiva que está promoviendo el concurso de spot publicitarios para evitar la deserción escolar y promover la matrícula oportuna. Las inscripciones son hasta el día de mañana, viernes 5 de marzo. Ya tenemos participantes que están presentando sus documentos por mesa de parte. El spot máximo debe durar unos 45 segundos. Van a participar en 3 niveles. Para el nivel inicial, primaria y secundaria, pueden hacer con sus papitos, con sus tíos, con sus primos, ahí como se encuentren en la familia, siempre con las medidas de seguridad. Pueden utilizar toda la tecnología en la que nuestros jóvenes son más expertos, usar el TikTok. Ustedes vean, la cosa es que queremos que entre pares, entre niños, entre jóvenes, entre estudiantes, se contagien la idea de seguir estudiando, de que la educación es la mejor arma para salir y triunfar en la vida y que ninguno de nuestros compañeros, ninguno de nuestros niños se quede atrás sin estudiar. Entonces ya saben, la directiva número 2 la pueden encontrar en la página web de la Gerencia Regional de Educación, la descargan, llenan las fichas y también un CD con la grabación de su spot para que puedan ingresar al concurso que el día de mañana ya cierra sus inscripciones. Entonces están todos invitados. Sí, Karina, justamente lo que queríamos indicar es que en este spot, ¿por qué estamos haciendo que participen las familias, los estudiantes? Porque ellos son los interesados. ¿Por qué nosotros les vamos a crear un spot para incentivarlos a que sigan estudiando cuando tenemos información que ellos mismos puedan tener y esa información la vamos a publicar en las redes, en los medios de comunicación? O sea, ellos van a ser nuestras estrellas ahora. Así que a los papitos, anímense, profesores, compartan la información. A veces los papás dicen que no sabían cuándo se dio, cuántos participaron. Entonces compartan la información para que puedan ser los ganadores de estos spots. Hemos visto en el concurso de inteligencias múltiples trabajos muy lindos que han hecho los estudiantes solos, los estudiantes con sus familias, especialmente los primeros grados. Así que ahora estamos dándoles otra oportunidad más. Sí, profesora Siboney, me olvidaba de comunicarles que los spots ganadores van a ser publicados por los medios de comunicación, tanto radial y televisivo de nuestra localidad. Esa es la idea, que se conozca el talento que existe en nuestra región desde pequeñitos con sus familias y fundamentalmente promovamos esa matrícula oportuna y evitemos la deserción escolar de todos nuestros estudiantes. Y que no se olviden que los lunes, miércoles y viernes tenemos nuestro espacio Tú no estás solo, la Gremo te acompaña, donde seguimos trabajando, estamos en
en las segundas ya experiencias de aprendizaje de las carpetas de recuperación, ¿no? Vamos a continuar todavía esta semana más porque por ahí algunos estudiantes, ustedes saben que tuvieron problemas de conectividad y quizás recién están viendo cómo hacerlo, así que hay que compartir la información. También tenemos los cursos de los programas de Perú Educa. Tenemos el Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes y los cursos virtuales. En el caso de el Programa Nacional de la Mejora para los Aprendizajes, ya son diferentes grupos que se están iniciando, son 7 cursos durante todo el año, para que sean acumulativos y tengan la certificación oficial como desean los docentes. Lo único que les pedimos es que sepan organizarse. Para eso también vamos a tenerle más adelante la propuesta del gobierno regional, donde vamos a presentar información o cursos virtuales dentro de nuestros proyectos TIC2 para que puedan organizar ustedes mismos su tiempo y tener un espacio para poder trabajar también sus cursos, no solamente del portal Perú Educa, sino otros cursos que puedan participar. También hay unos cursos virtuales, gestión de entornos virtuales, tutorial de gestión de comunidades de aprendizaje, herramientas tecnológicas, y como dice, hay una preinscripción del 23 al 5 de abril. También tenemos para los directores se está enviando información a las UGELs, pidan la información ahí, primeros pasos para la gestión escolar con liderazgo pedagógico. Ahí no van a poder participar todos, así que les pedimos que hagan la preinscripción, que es del 1 al 14 de marzo. Están los enlaces en el documento que se ha remitido a las UGELs para que ellos también puedan participar y puedan estar preparados como siempre. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora. Lourdes, si tú tienes alguna información. Sí, Siboney, también gracias, ¿no? Comunicar a toda la población de la región que nosotros estamos llevando a cabo lo que es vacaciones útiles en la modalidad virtual. Ya estamos en nuestra segunda semana y a través de esta actividad nosotros estamos generando el aprendizaje de nuestros estudiantes en el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros a través del programa hemos generado las cuentas educativas para que los estudiantes puedan acceder a estos talleres y no se pueda direccionar la información en redes sociales que no están enlazadas con nuestro sector educación. Entonces, decirles a los papitos de que sí es un nuevo paso que estamos continuando con nuestras vacaciones útiles, pero estamos aquí para apoyarlos, para poder seguir, ¿no?, con nuestros estudiantes. Y también tenemos nuestro equipo de soporte tecnológico, quienes están haciendo ese trabajo arduo de poder insertar a todos nuestros estudiantes con sus cuentas educativas en nuestros talleres de las vacaciones útiles súper divertidas 2021, que culminan el día 13 de marzo con el dictado de clases, y el día 16 de marzo estaríamos haciendo la clausura de nuestro programa de vacaciones útiles súper divertidas. Muchísimas gracias. Sí, Lourdes, entonces ahora tenemos un espacio también para las UGELs. Hemos invitado a los directores de las diferentes UGELs, pero sabemos también que están con múltiples ocupaciones, para que ellos den sus saludos por el inicio de clases de este 2021, ¿no? Ellos ya están presentando sus saludos en las redes sociales, pero aquí les presentamos a toda la comunidad. Nuestros directores actuales, ya tenemos un director nuevo más, ¿no, Lourdes? En la UGEL San Ignacio de Loyola. Entonces tenemos la UGEL Mariscal Nieto, profesor Gustavo Alejo, la UGEL Hilo, la profesora María Guacho, la UGEL General Sánchez Cerro, el profesor Sergio Totora, y la UGEL San Ignacio de Loyola, el profesor Eloy Bautista. Entonces, ellos están haciendo esta semana llegar sus saludos y todas las estrategias que tienen para el inicio de este año escolar 2021. Karina, continuamos.
Sí, profesora Siboney, ya vamos llegando al final de este tercer conversatorio regional y vamos a invitar a la profesora Ingrid Jiménez Mamani, nuestra directora de gestión pedagógica, para que ya nos dé las palabras de despedida de este día que ha sido bastante arduo. Adelante, profesora Ingrid. Muchas gracias, Karina. La verdad es que sí, contenta porque hemos recibido bastante información que también ha aclarado a muchos de nosotros. Creo que el día de hoy nuestros especialistas de UGELES no han podido abrir el micro, pero sin embargo sé que también debe haber sido satisfactorio para ellos toda esta información que se ha recibido de parte de nuestro ponente. Agradecerles la participación de todos ustedes. Recuerden que todos necesitamos estar full pilas, bastante energía para este buen retorno del año escolar. Son muchas las acciones que se vienen desarrollando en todas las instancias de gestión educativa descentralizadas, ¿no? Tenemos contrato docente, que sé que también han estado bien saturados, hasta nosotros hemos estado saturados en este contrato docente. Tenemos lo que es la implementación ahora de material educativo. Por favor, entremos a los repositorios que están en las plataformas del Ministerio de Educación. El día de hoy hemos distribuido las orientaciones pedagógicas para la planificación que ha llegado. Las hemos mandado por la vía más rápida, que es el WhatsApp. Igual ustedes, por favor, hagan llegar a sus directivos. De ahí vamos a mandar ya el marco que tiene que ver con el memorando y la vía oficial. Pero, sin embargo, tenemos que ser rápidos en enviar la información, ya que nuestros maestros están con toda la disposición de planificar. Y yo creo de que lo que debemos de sumar esfuerzos y que debemos ya ir direccionando dentro de lo que es la planificación curricular en nuestras instituciones educativas es la autonomía docente. ¿Por qué la autonomía docente? Porque a través de esa autonomía podemos saber que los maestros y las maestras realmente están planificando y están remitiendo las sesiones que ellos desarrollan a sus estudiantes. Nosotros muchas veces estamos con la finalidad de que el estudiante llegue por la radio, llegue por la televisión, llegue por el internet. A veces solamente ha sido un copy-pega en algunos casos de maestros que no han logrado adaptar, no han contextualizado, ni siquiera han desarrollado una diferencia entre lo que manda el ministerio con lo que ellos deberían desarrollar. Por eso es de que yo creo que una de las metas de este año es que ya todos los docentes planifiquen, que tengan la autonomía de su sesión, porque solamente así pueden saber que se logra aprendizaje. Yo creo de que sería lo mejor que nos pueda pasar en este año, es que nuestros maestros, como quien dice, tomen el timón de su planificación curricular y que ellos sepan que sus estudiantes están logrando aprendizajes. Sé que muchos profesores lo han hecho, hay experiencias exitosas muy bonitas de maestros que han desarrollado sus propias sesiones de aprendizaje porque no han tomado lo del ministerio. Recordemos que lo que envía el ministerio son propuestas. Nosotros somos los que sabemos cómo debemos caracterizar nuestra aula y sabemos cómo debemos de lograr aprendizajes de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, muchas gracias, buen retorno para todos ustedes, un gran abrazo fuerte y sigamos adelante, siempre adelante, porque ustedes saben que en Moquegua la educación es primero. Gracias. Gracias, entonces invitamos a abrir cámaras y al ingeniero Elder Mas Peñalosa para que nos diga cómo ha estado la información en las redes sociales, a quienes vamos a saludar más en este tercer conversatorio. Gracias, profesora Siboney. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en este tercer conversatorio. Hoy hemos tenido gran afluencia en este tema muy importante que se ha desarrollado. Y quiero agradecer a dos personas muy importantes que se han convertido en nuestras distribuidoras de contenidos. Son las personas que están muy activas y nos siguen constantemente en las publicaciones que realizamos a través de la página de DGP de Facebook. Es a Analizo Savera y Liliana Gutiérrez, ¿no? Que ellos son las que comparten cada vez que nosotros tenemos un conversatorio, hacen la distribución y comparten con sus contactos, ¿no? También hacer llegar los saludos a Rosa Ceballos Dávila de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, Johnny Díaz de Cicuaya, a la profesora Paula Condori de Antonio Raimondi y a nuestros seguidores en el día de hoy, Francis Condori, Betty Mejía, Ada Mamani y Sori López. Muchas gracias a todos ellos.
Muchas gracias, Max. Entonces nos esperamos el próximo jueves. Nuestro conversatorio se denomina Promoviendo la Formación Continua en los Docentes de la Región Moquegua, y también seguiremos con esta evaluación diagnóstica a cargo de la profesora Lourdes Rojas, ¿no, Lula? Así es, así es. Estamos también haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Educación también para que de parte del área de educación física y el área de arte y cultura también tenemos que seguir sumándonos a estos aprendizajes que nuestros maestros lo necesitan con urgencia en esta modalidad virtual. Agradecemos a todos los presentes. Abran cámaras, por favor, para que podamos despedirnos desde Moquegua hacia toda nuestra región, y gracias por acompañarnos en nuestros conversatorios. Los esperamos el próximo jueves. Qué alegría verlos aquí. Cuídense. Gracias. Ahí está Aide, Robin, Tania. Gracias por estar con nosotros. A la próxima espero escuchar su voz para no extrañar. Cuídense. Un abrazo fuerte, cuídense bastante.